Aceleración de gravedad. Hoy vamos a ver un problema sobre movimiento uniformemente acelerado, considerando la aceleración de gravedad. Por lo tanto, las ecuaciones de movimiento que vamos a usar serán las mismas para cualquier otro tipo de aceleración. No hay ningún cambio. En esta oportunidad vamos a ver un cohete que es lanzado verticalmente hacia arriba durante un cierto tiempo, de tal manera que en un momento dado se le acaba el combustible y tenemos que averiguar qué pasa con ese cohete. Si sigue subiendo o cae inmediatamente, o si sigue subiendo y después cae, etc. Vamos a revisar todas esas posibilidades. Entonces vamos a revisar el enunciado. El cohete pesa 200 kilos y va cargado con 100 kilogramos de combustible. Es lanzado hacia arriba, de forma vertical, y durante 30 segundos acelera a 30 metros por segundo al cuadrado. Esa es su aceleración. Esa es la aceleración que le imprime los motores del cohete. Después de ese tiempo, el cohete se le acaba el combustible. Vamos a tener entonces que averiguar qué pasa con el cohete. En este caso vamos a ignorar la resistencia del aire. Ahora, los datos que dan ahí de 200 kilogramos de masa del cohete y 100 kilogramos de combustible no tienen ninguna relevancia porque las ecuaciones que vamos a usar no consideran la masa. Aunque en la realidad sí pueden influir. Pero eso ya es materia de otro curso. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es establecer un sistema de coordenadas para imaginarme la situación que está pasando. He puesto ahí entonces el cohete, he puesto un origen de coordenadas en el suelo. El cohete entonces sube, digamos, con una velocidad inicial 0. Y como lleva una aceleración de 30 metros por segundo al cuadrado en dirección hacia arriba, por supuesto que va a subir, y cada vez que vaya subiendo, a medida que pasa el tiempo, su aceleración va a ser mayor cada vez. En el punto donde se le acaba el combustible, digamos, el cohete va a tener una cierta altura con respecto a la base o al origen o al suelo, y va a tener una cierta velocidad que no conocemos. Después que se le acaba el combustible, el cohete va a seguir subiendo, pero ahora la aceleración que lleva no va a ser 30 metros por segundo cuadrado, sino que va a estar sometido a la aceleración de gravedad. Por lo tanto, el cohete va a tener una velocidad inicial dada por v sub sc, que todavía no sabemos. Va a subir hasta detenerse en el punto máximo. Ahí se detiene, por lo tanto su velocidad en ese punto es 0, tras lo cual va a empezar a caer y va a llegar al suelo. Entonces, la primera pregunta que me hacen es: ¿cuál es la máxima altitud que alcanza el cohete? Bueno, la máxima altitud sería entonces la distancia que hay desde el origen hasta la coordenada Hmax. Hmax vendría siendo entonces la máxima altitud. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, recurrimos a esta ecuación donde está involucrada, ¿cierto?, la velocidad inicial, está involucrada la aceleración. Es una ecuación general. La tenemos que adaptar para resolver este problema donde está involucrada la aceleración. Por lo tanto, vemos que al partir del suelo, la coordenada I sub 0 es 0. Al partir con una velocidad inicial 0, este término que está ahí se va. Por lo tanto, solamente me va a quedar el término 1 medio de at cuadrado. Es por eso que la parte de abajo queda 0
y 0 por 30 es 0, por lo tanto solamente tengo que calcular este término que aparece ahí. Un medio de 30 metros por segundo cuadrado, que sería la aceleración. ¿Ok? Esa sería la aceleración positiva. ¿Por qué positiva? Porque el cohete está acelerando hacia arriba y eso coincide con la dirección del eje positivo del sistema de coordenadas. Es por eso que lleva signo positivo. Y esto sería entonces el tiempo al cuadrado, 30 segundos al cuadrado. Al efectuar el cálculo, da como resultado que el cohete llega a una altura de 13.500 metros y eso es cuando se le acaba el combustible. En este punto. Entonces, la altura máxima todavía no la obtenemos, solamente obtuvimos la primera parte. Ahora nos toca calcular la distancia que hay desde la altura esta 13.500 metros hasta H máximo. Para ello podemos recurrir a esta ecuación que me relaciona las velocidades, la aceleración y el tiempo, donde no está obviamente involucrada la distancia o el desplazamiento. ¿Qué significa VSC? Significa velocidad en el punto en que el cohete se queda sin combustible, SC sin combustible. Bueno, sabemos que la velocidad inicial, que partió, ¿cierto?, desde abajo, ¿cierto? Velocidad inicial es 0. Por lo tanto, la velocidad con que llega a ese punto está dada por 0, que vendría siendo esto. La aceleración, que serían 30 metros por segundo cuadrado, y el tiempo, que son 30 segundos, lo cual me da una velocidad de 900 metros por segundo. Se entiende que sea una velocidad alta porque el cohete iba acelerando hacia arriba con una aceleración de 30 metros por segundo al cuadrado. Ahora, una vez teniendo ese dato, podemos calcular, todavía no obtenemos la altura máxima, pero obtuvimos un dato extra que nos puede servir. Entonces, seguimos. Ahora, en esta etapa, hice un nuevo esquema acá. Aquí abajo está el suelo. Perdón, aquí está la coordenada inicial. El suelo está más abajo, digamos. Partimos entonces ahora como si fuera un nuevo problema. Partimos con una velocidad inicial de 900 metros por segundo, que es la que acabamos de calcular en la sección anterior. La aceleración de gravedad ahora es la que está actuando, porque obviamente al cohete se le acabó el combustible. Así que la aceleración que hay que usar es G. El cohete entonces en este momento, a partir de que se le acaba el combustible hasta que se detiene en el punto máximo, está a merced de la aceleración de gravedad. En el punto máximo hay que tener claro que la velocidad final en ese punto es 0. Por lo tanto, investigando dentro de las ecuaciones que tenemos a disposición, esta sería la ideal. A lo mejor existe otro camino, pero este creo que es el camino más corto, que me relaciona las velocidades con la aceleración y los desplazamientos. Como en este punto tenemos que tener velocidad 0, significa que la velocidad a la que queremos llegar es 0. Y la velocidad inicial vendría siendo 900 metros por segundo. Ya sería esta. Sería entonces velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuál es la aceleración? La aceleración en este caso va a ser g. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos ahí 0, velocidad inicial 900 metros por segundo. La aceleración, que sería menos g, porque la aceleración, digamos, tiene sentido hacia abajo
y tiene el sentido contrario al eje de coordenadas positivo. Y I2 menos I1 vendría siendo esto, donde I2 sería la altura máxima e I1 sería la altura actual, que serían 13.500 metros. Por lo tanto, es por eso que queda esta expresión. Bueno, todo ahora solo queda resolver esta ecuación, donde tenemos que nuestra incógnita es Hmax. Al resolver la ecuación, el paso intermedio es esto, por lo tanto, el paso final es que la altura máxima está dada por 13.500 metros más 900 dividido por 2 por 9.8. Fíjense que los signos acá son muy importantes. El signo menos del 900 viene de la ecuación de arriba porque pasamos los 900 para un lado. Y el signo menos de G es porque obviamente se opone a la coordenada, al lado positivo, digamos, del sistema de ejes coordenados. Por lo tanto, la altura máxima que alcanzó el cohete es 54.827 metros. Casi 55 kilómetros. Todavía nos podemos hacer otro tipo de preguntas. ¿Cuánto tiempo estuvo el cohete en el aire antes de alcanzar el suelo? Es decir, sabemos que el cohete subió durante 30 segundos, hasta que se le acabó el combustible. Después subió otro tanto hasta que se detuvo. Después de eso, cayó hasta llegar al suelo. Entonces tenemos que 3 tiempos diferentes, y la suma de esos 3 tiempos corresponde entonces a el tiempo total que estuvo en vuelo. Bueno, la primera parte es considerar el tiempo que se demora el cohete en llegar a su altura máxima, es decir, el tiempo en que demora en detenerse a partir de la altura de 13.500 metros. Por lo tanto, usamos esta ecuación donde ya sabemos que la velocidad es 0, porque tiene que detenerse. El VSC lo conocemos y A es la aceleración de gravedad. Por lo tanto, de eso podemos entonces despejar cuánto vale el T. Al hacer eso, nos queda que esta expresión, y al reemplazar los datos me queda entonces 900 dividido por 9.8. Fíjense que el signo menos que está acá se va a cancelar con ese otro signo menos, de tal manera que el resultado final me va a dar un número positivo, mayor que 0. Porque si no fuera así, significaría que el tiempo negativo no tiene sentido. Es decir, la matemática me está dando el resultado correcto. Y eso es solamente consecuencia de que he considerado los signos de las aceleraciones, el signo de las velocidades, etcétera, etcétera. Y eso con respecto al sistema de ejes coordenados que yo elegí en este caso, que apunta hacia arriba. Por lo tanto, tenemos que el tiempo de ascenso serían los 30 segundos iniciales más los 91.8 segundos que demora en detenerse a partir de que se le acabó el combustible. Por lo tanto, el tiempo de ascenso desde el suelo hasta que se detuvo en la altura máxima son 122.8 segundos. Ahora todavía me falta calcular el tiempo de descenso. El tiempo de descenso se calcula mediante considerando que el cohete tiene que caer durante una altura de 54.827 metros. Y por lo tanto ahí podemos usar esta expresión considerando ahora que queremos llegar a la altura, a la posición final que vendría siendo 0. La posición inicial, que en este caso vendría siendo esto, 54.827 metros,
La velocidad inicial es cero porque el cohete empezó a caer desde la altura máxima y cayó, digamos, a partir del reposo. Por lo tanto, me va a quedar la ecuación de abajo y donde hay que despejar t sub d, que sería tiempo de descenso. Y como está en forma cuadrática, obviamente hay que sacar una raíz cuadrada entre medio y me da como resultado que el tiempo de descenso es de 105.7 segundos. Es así que el tiempo total entonces de vuelo serían 122.8 segundos que calculamos en la parte anterior, más el tiempo de descenso, y eso da como resultado que el cohete estuvo en vuelo durante 227 segundos. Todavía podemos calcular otra cosa. ¿Cuál será la velocidad de impacto en el suelo? Es decir, el cohete, aquí tengo otro esquema. El cohete partió desde la altura máxima, desde el reposo, porque obviamente venía subiendo, llegó a su altura máxima y ahora tiene que descender. Por lo tanto, su velocidad inicial a partir de ahí es cero, cae bajo la influencia de la gravedad y ya podemos adivinar que la velocidad tiene sentido contrario al eje positivo del sistema de coordenadas. Por lo tanto, la velocidad debería tener signo negativo. Eso deberíamos obtener. Bueno, usamos esta expresión, creo que es la más adecuada, donde queremos calcular entonces la velocidad con que llega al suelo. Acá. Bueno, partimos con una velocidad inicial 0 del reposo, partimos con una aceleración que es la gravedad y partimos con el tiempo que demora en caer, es decir, el tiempo de descenso. Y eso da como resultado 1036 menos 1036 metros por segundo. Por lo tanto, el signo de esa velocidad tiene sentido porque va en sentido contrario a la parte positiva del eje Y. Recuerden que esto para arriba es positivo y todo lo que está abajo del origen es negativo. Entonces esa sería la velocidad la velocidad de impacto en el suelo. Es decir, justo antes de impactar el suelo, porque cuando llega al suelo obviamente su velocidad es cero. O sea, una millonésima de segundo antes, esa sería su velocidad. Y tiene el signo correcto porque va hacia abajo. Bueno, podemos mostrar algo extra, un gráfico de velocidad versus tiempo. Ojo que no es un gráfico de posición versus tiempo, es un gráfico de velocidad versus tiempo. Porque tenemos acá el eje de velocidad y acá el eje del tiempo. ¿Qué es lo que indica esto? Esto indica que en la primera parte del gráfico parte, ¿cierto?, desde con velocidad 0, empieza a subir el cohete con una aceleración constante hasta que llega a los 900 metros donde se le acaba el combustible, y eso es a los 30 segundos. Cuando se le acaba el combustible, ya el cohete ya no está acelerando debido al motor, sino que ahora está acelerando debido a la gravedad. Tiene una caída libre o un ascenso libre. Por lo tanto, los 900 metros por segundo al cuadrado ahora van a tener que ir disminuyendo porque está en contra de la gravedad. La gravedad lo está tirando hacia abajo. Por lo tanto, cada vez va a disminuir su velocidad
hasta que llega a la altura máxima donde su velocidad es cero. Digamos, cruza el eje horizontal. Y obviamente sigue cayendo hasta llegar al suelo, donde es el impacto, donde llega con una velocidad de 1036 metros por segundo. Y eso es la línea que estoy mostrando acá. La línea horizontal, digamos. Este valor, que sería más o menos por aquí. Entonces eso sería el análisis muy rápido del gráfico. Por lo tanto, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por la audiencia.